No tengo conflictos de interés que declarar con la industria farmacéutica. ¿Qué es lo que es la neurodegeneración? La neurodegeneración viene del prefijo neuro, células nerviosas, las neuronas, y degeneración, un proceso de pérdida de estructura y o función del tejido y órgano. En un sentido estricto, la neurodegeneración es cualquier condición patológica que afecta primariamente la neurona. ¿Qué es lo que son las enfermedades neurodegenerativas? Las enfermedades neurodegenerativas son la consecuencia de procesos neurodegenerativos. Hay una disfunción progresiva del sistema nervioso por muerte, daño de las neuronas. Estas pueden ser hereditarias o esporádicas. Las enfermedades neurodegenerativas se van a asociar con una atrofia de las estructuras centrales o periféricas del sistema nervioso, en función de dónde está localizado el daño. Ejemplos de enfermedades neurodegenerativas son la demencia por enfermedad de Alzheimer y otras demencias neurodegenerativas, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington. O sea, la neurodegeneración no es exclusivo a las demencias, existen otras enfermedades del sistema nervioso central y periférico que pueden explicarse por procesos neurodegenerativos. Las enfermedades neurodegenerativas comparten características clínicas, aunque también son bien diferentes. De hecho, la expresión clínica y patológica es muy diferente, es bien heterogénea, pero las características compartidas a nivel clínico y patológico son las siguientes. En todas se daña un grupo de neuronas de un sistema anatómico y funcional determinado, o sea, no se dañan las regiones anatómicas de manera aleatoria, sino en las diferentes enfermedades neurodegenerativas hay una vulnerabilidad de un determinado sistema neuronal y eso explica los síntomas clínicos, que son una manifestación del sistema neuronal dañado y de cómo el daño va progresando en determinadas regiones del cerebro. El inicio generalmente es insidioso, son de naturaleza progresiva con una larga fase preclínica y generalmente suelen aparecer como de nuevo, sin ningún factor gatillante evidente, porque existe una larga fase preclínica en cual se va acumulando el daño a nivel del sistema nervioso antes que éste lleve a manifestaciones clínicas. Pasado cierto umbral de daño, se producen las manifestaciones clínicas. La mayoría de las veces los síntomas son bilaterales, pero al inicio pueden ser unilaterales. Y en términos de etiología, factores causales, algunas son netamente genéticas, con un patrón hereditario. En otras hay una predisposición genética, pero en la mayoría son enfermedades más bien multifactoriales en que hay una mezcla de factor genético, factores ambientales y ciertamente uno de los principales factores de riesgo es el envejecimiento, si bien es bien importante considerar que no son una consecuencia inevitable del envejecimiento y son una manifestación patológica del envejecimiento. Para entender las enfermedades neurodegenerativas ayuda a entender o definir lo que no son las enfermedades neurodegenerativas. Una enfermedad del sistema nervioso central que no afecta primariamente las neuronas no es una enfermedad neurodegenerativa. Por ejemplo, enfermedades en que se afecta primariamente la mielina, como la esclerosis múltiple. También no son enfermedades neurodegenerativas trastornos en que el daño neuronal es secundario a otro factor, por ejemplo, la hipoxia, en el caso del accidente cerebrovascular, tóxicos, factores metabólicos o infecciosos. ¿Cómo se explican las enfermedades neurodegenerativas? Las enfermedades neurodegenerativas tendrían mecanismos celulares y moleculares comunes que incluyen depósitos de productos degenerativos. Frecuentemente, estos productos degenerativos corresponden a agregación de proteínas que forman cuerpos de inclusión. Las proteínas tienden a acumularse debido a un cambio, a una anormalidad del metabolismo proteico. Sea hay una eliminación deficiente de las proteínas que normalmente se forman en el sistema nervioso, sea hay un reciclaje deficiente. El punto central que el metabolismo proteico estaría anormal en la neurodegeneración y esto se asociaría al daño que
existe a nivel del sistema nervioso. En esta diapositiva quiero enfatizar lo mencionado previamente. En la enfermedad neurodegenerativa hay un daño neuronal como consecuencia de diferentes procesos. Por una parte, hay un acúmulo anormal de proteínas y se habla de que son proteinopatías. Y por otra parte, hay daño de las neuronas asociado a otros procesos patológicos. Este daño se va a manifestar por una atrofia, hay una depresión de neuronas, menos neuronas que la que debería haber. Y otro elemento muy importante es que es la selectividad del daño. El daño se produce en determinadas regiones y va progresando de determinadas maneras. No es un daño difuso en el sistema nervioso, sino compromete de manera preferente determinadas regiones y va progresando también de determinadas maneras. Por lo tanto, hay que considerar también qué es lo que hace que determinadas regiones sean más susceptibles de dañarse a diferencia de otras que son más resistentes al daño. En esta lámina vemos cómo se van a manifestar a nivel neuropatológico en la enfermedad neurodegenerativa. Podemos ver al lado izquierdo en A un cerebro normal con múltiples neuronas, son esos acúmulos negros que ven en la diapositiva, y en el lado B el cerebro de una persona con una demencia tipo Alzheimer por una enfermedad neurodegenerativa, la enfermedad de Alzheimer, y ven que hay una disminución muy significativa del número de neuronas. La neurodegeneración lleva a esa depresión de tejido neuronal funcional, o sea, hay menos neuronas en el cerebro y eso va a llevar a manifestaciones clínicas. ¿Cómo se clasifica la enfermedad neurodegenerativa? Hay dos criterios principales de clasificación. Uno es en base a la clínica, que, como hemos mencionado, refleja la región anatómica comprometida y vamos a tener enfermedad neurodegenerativa en que se compromete primariamente la corteza, el tronco, la médula espinal, y otra es en función a la neuropatología molecular. Y esta clasificación molecular refleja el tipo de proteína anormal que se acumula en la enfermedad neurodegenerativa, la localización de esa acumulación, si es más en las neuronas, en las células gliales, ubicación más bien intracelular, o en el espacio extracelular. Es bien importante considerar que es frecuente la coexistencia de proteinopatía, es el concepto de multiproteinopatía, múltiples proteínas se acumulan al mismo tiempo. Se han descrito múltiples enfermedades neurodegenerativas, más de 100. En la medida que hay un estudio neuropatológico más fino, más acucioso de esas enfermedades, se describen cada vez más. En el caso de las demencias por enfermedad neurodegenerativa asociado a múltiples factores de riesgo, existe un metabolismo proteico anormal. Ese metabolismo proteico anormal se produce en determinadas regiones cerebrales importantes para los procesos cognitivos, o sea, daña de preferencia ciertas regiones cerebrales. El daño se va a ir acumulando, eso va a llevar a una disfunción de esas regiones asociado entre otros a una depresión de neurotransmisores, o sea, la información no se va a poder transmitir de manera adecuada, va a haber muerte neuronal, atrofia y eso va a llevar a las manifestaciones clínicas. Quiero destacar en esta lámina un elemento muy importante, que el daño no es exclusivamente secundario al metabolismo proteico anormal. Existirían otros mecanismos de daño, por ejemplo, procesos inflamatorios que también tendrían un rol muy importante para explicar el daño en determinadas regiones cerebrales. En esta lámina podemos ver que hay muchas más proteinopatías que las descritas previamente. Hay dos elementos que les quiero destacar. No existe una relación entre acúmulo de una determinada proteína y una demencia neurodegenerativa específica. En una demencia neurodegenerativa pueden haber múltiples proteínas. Por ejemplo, es el caso de la demencia tipo Alzheimer que veremos más adelante. Y una misma proteína se puede acumular o asociarse a diferentes tipos de enfermedades neurodegenerativas, como es el caso de la proteína Tau.
La proteína tau la podemos ver en la demencia tipo Alzheimer, en la demencia frontotemporal, en la parálisis supranuclear progresiva. O sea, no existe una relación directa entre una proteína que se acumula de manera normal y una demencia neurodegenerativa específica. Por lo tanto, las demencias por enfermedades neurodegenerativas uno la puede describir a nivel del fenotipo bioquímico, qué proteína y qué otros elementos anormales se acumulan a nivel del sistema nervioso, el fenotipo neuroanatómico, qué regiones cerebrales están dañadas, dónde se sitúan las lesiones y finalmente el fenotipo clínico, las manifestaciones clínicas. Y les quiero enfatizar con esta lámina del cerebro de Guille, de Quino, que no existe una correspondencia exacta entre las manifestaciones clínicas, el fenotipo neuroanatómico y el fenotipo bioquímico. Aún sabemos poco cómo desde el fenotipo bioquímico se produce el fenotipo clínico. Esto es importante considerarlo porque, como les mencioné previamente, uno no puede hacer diagnóstico de la simple observación del sistema nervioso, por ejemplo, con métodos de neuroimagen, y por otro lado, a partir de la observación de los síntomas clínicos, uno no puede inferir con certeza qué proteínas están acumulándose de manera anormal en una determinada persona. Una de las demencias más frecuentes es la demencia por enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, es una enfermedad irreversible progresiva, que se caracteriza por un daño en determinadas regiones cerebrales. En este caso se comprometen de manera preferente las regiones hipocampales que tienen que ver con la capacidad de hacer nuevas memorias. Por eso, el principal síntoma de la demencia tipo Alzheimer son olvidos progresivos. Un elemento muy importante es que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que va progresando en el tiempo. El daño se va acumulando. Por lo tanto, en las primeras etapas puede que haya daño a nivel del sistema nervioso central, pero no haya manifestaciones clínicas. El diagnóstico de demencia tipo Alzheimer se realiza cuando hay un daño que produce manifestaciones clínicas. No es lo mismo, por lo tanto, hablar de enfermedad de Alzheimer y demencia tipo Alzheimer. La demencia tipo Alzheimer es un término que se utiliza cuando hay suficiente daño a nivel del sistema nervioso central para causar manifestaciones clínicas. En la enfermedad de Alzheimer se acumulan dos tipos de proteína de manera anormal. Por una parte, los ovillos neurofibrilares, que están conformados de acúmulos de proteína tau fosforilada, y por otra parte, las placas de amiloide, que están conformados de beta amiloide. Tanto la proteína tau y el amiloide son proteínas normales del sistema nervioso central y que cumplen funciones fisiológicas, pero en la demencia tipo Alzheimer se produce un metabolismo proteico anormal y se empiezan a producir acúmulos de esas dos proteínas. Y eso está asociado a los síntomas de la enfermedad de Alzheimer porque estas proteínas se van a acumular en regiones que tienen que ver con las capacidades cognitivas alteradas en la demencia tipo Alzheimer.